este video vamos a ver una aplicación de la estructura for. En este caso vamos a usar la estructura for para ingresar los datos de un sistema de notas. Digamos aquí el profesor va a ingresar el nombre del estudiante, la carrera, sus notas, el acumulado en sus notas parciales, cuánto sacó en el examen final y eso es lo que vamos a hacer. Básicamente ingresar datos. Ya la parte de la definitiva pues uno puede digamos realizar una macro por aparte que calcule la definitiva. Entonces entremos acá al modo programador, Visual Basic. Vamos a darle botón derecho al mouse, insertar nuevo módulo. Y acá vamos a hacer una rutina, una subrutina que se llame llenar tabla normal. Pongámosle primero normal. Para mostrarles la importancia del uso de la estructura for. Entonces, primero voy a definir las variables. De las variables que vamos a trabajar es pues digamos una que se llame estudiante. Entonces esa estudiante va a ser un tipo de dato string, o sea una cadena de caracteres. Carrera va a ser también un tipo de dato string. Y tenemos otros dos variables. Acá tenemos acumulado, entonces llamémoslo acumulado as double. Voy a colocar double para poder trabajar con decimales. Y tengo aquí examen final, entonces llamémoslo dim final as double. Double recordemos que es un tipo de dato que nos permite trabajar con decimales. Luego entonces vamos a usar acá una función que tiene nuestro programa, entonces el Visual Basic. Entonces voy a decir que la variable estudiante le asigne el valor que ingrese el usuario por una input box. Entonces la input box va a hacer lo siguiente, va a mostrarnos el siguiente mensaje. Entonces aquí le vamos a decir ingrese el nombre del estudiante. Entonces acá la sintaxis, luego va el nombre de la ventana, entonces voy a colocar nombre estudiante. Y ya esa parte lo podríamos aquí ensayar, entonces le doy play. Y miren, aquí aparece la segunda parte del parámetro nombre estudiante y aquí ingresa el nombre del estudiante, aceptar. Listo. Entonces vamos a hacer algo. Entonces esto que ingrese el usuario va a ser asignado, miren, esto que está acá con este signo igual, lo que estoy haciendo es asignándolo aquí a la izquierda y va a quedar guardado en la variable estudiante. Entonces lo que voy a hacer es que en la celda, en este caso sería la fila 2, columna 1, en la celda 2.1 voy a almacenar el valor de la variable estudiante. Entonces podemos hacer una prueba, entonces aquí ingresa el nombre del estudiante, entonces coloquémosle Carlos, aceptar, y acá nos aparece el nombre de Carlos. Listo, entonces ahí funcionó. Luego entonces hay que hacerlo esto mismo para carrera, para acumulado y para examen final. Entonces voy a copiar y pegar para ahí digamos ahorrar tiempo y ya les explico. Entonces control C, control V. Entonces ahora seguiría carrera, entonces aquí tengo que cambiar, entonces ingrese la carrera. Entonces aquí puedo colocar carrera, el nombre de la ventana, y esta se va a llamar, entonces aquí nosotros le habíamos definido carrera, y lo que se le asigne acá lo pasamos acá y este es carrera. Listo. Y este va a ser almacenado, ojo con eso, con esa parte. Esta va a ser la fila 2, columna 2. Entonces, esto de la variable carrera va a ser asignado a la fila 2, columna 2. Entonces colocamos 2, 2. Y sigo con el, digamos, con esa misma, digamos aquí copio, pego, y lo que voy a poner a continuación es la variable acumulado. Entonces acumulado, entonces aquí le voy a decir ingrese el acumulado.
y aquí vamos a poner en el nombre de la ventana acumulado y la variable es acumulado. El acumulado lo vamos a colocar en la columna, en la fila 2, 3, en la celda 2, 3. Fila 2, columna 3. Y nos quedaría entonces colocar la siguiente información. El examen final. Entonces control C, control V. Y aquí vamos a poner entonces final. Y vamos a colocar entonces ingrese nota final. Y acá en la ventana vamos a decir que ponga el dato aquí de final. Aquí entonces el valor de final se lo va a asignar a la celda 2, 4. Listo, entonces aquí ya podríamos ensayar nuestro código. Entonces vamos a ensayarlo. Listo. Entonces voy a colocar Carlos Franco carrera, entonces industrial. Digamos que tenía un acumulado de 4.5 y sacó en el final 3.2. Entonces ahí ya queda esta información registrada y pues como les digo, ya después se programa un macro que nos calcule la definitiva. Entonces ahí lo que vemos es que efectivamente el código funcionó, pero para un solo estudiante. La lógica es bastante sencilla, entonces miren, observemos el código, qué es lo que hace. Definimos 4 variables. Una que se llama estudiante, que es el valor que vamos a poner acá. Una que se llama carrera, que es el valor que ponemos acá. Acumulado, el que vamos a poner acá. Y final, que ponemos acá en esta columna D. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es usar esta input box para que el usuario ingrese los datos, se los asignamos a la variable y luego en la siguiente línea de código esa variable se la asignamos a la celda donde queremos imprimir, donde queremos mostrar el dato. Entonces, por ejemplo, la variable estudiante la ponemos en la celda 2.1, fila 2, columna 1. La variable carrera en 2.2, que es fila 2, columna 2. Y así con las otras dos. Entonces, digamos, si yo quisiera meter más información, tendría que hacer algo como esto. Control C, control V, control C, control V, digamos, para meter 3 estudiantes. Pero ustedes ya se están dando cuenta que esto no tiene sentido. O sea, imagínense si yo tuviera 100 estudiantes. O sea, no, eso no podría tener ningún sentido práctico ponerse a copiar todo eso. Sin embargo, lo voy a ejecutar y ahorita les muestro cuál es la solución. Entonces, démosle ejecutar. Y acá entonces colocamos Felipe Sánchez. Entonces es de electrónica. 3,5. Y sacó en el examen final 2.9. Luego nos aparece ingreso otra vez al estudiante. Entonces aquí voy a poner Gloria Muñoz. Carrera, entonces voy a poner mecánica. Tenía un acumulado de 3.2 y sacó 2.7 en el final. Coloquemos a Julio Rodríguez. Y Julio Rodríguez. Bueno, aquí tengo un error. Estoy sobreescribiendo. Entonces, esto hay que cambiarlo. Entonces, vamos a cambiar eso. Aquí tengo que cambiar obviamente la información si quiero meter más estudiantes. Entonces aquí sería fila 2, fila 3. Aquí sería fila 3, aquí sería fila 3, aquí sería fila 3, fila 3, aquí sería fila 4.
Listo, entonces ahí ya nos debería funcionar. Toca como finalizar el anterior. Entonces metamos aquí datos y ahí me salió error por el tipo de datos. Entonces aquí coloco, listo, ahí ya terminó. Entonces ahora lo vuelvo a ejecutar. Entonces macros, llenar tabla normal, ejecutar. Entonces el nombre del estudiante, entonces el acumulado tenía un 3.5 y en el final saco 4.7. Acá tenemos a Lucas Barrios. Vamos a colocarle que es de mecatrónica. Un acumulado de 3.4 y en el final saco 3. Y nos queda el último, entonces el último llamémoslo Karen Palacios. De automatización. Y tenía 4.3 y sacó 3.7 en el final. Entonces ahí metimos todos los datos. Entonces miren que pues digamos ahí fue muy poco práctico en el sentido de que tuve que copiar todas estas líneas de código para apenas meter 3 usuarios y pues ahí tuve que tener también otra cosa en cuenta. Por ejemplo, los de la fila 2 es un estudiante, los que tienen fila 3 es otro estudiante, los que tienen fila 4 es otro estudiante. Entonces yo tendría que hacer para 100 estudiantes copiar 100 veces esto y estar pendiente de estar cambiando esta información para que mi código funcione, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, la siguiente parte del video vamos a mirar cómo vamos a automatizar esto con una estructura for. Bueno, entonces vamos a reemplazar todas estas líneas de código con una estructura más digamos, más eficiente y que se utiliza bastante en programación, que es la estructura for. Entonces voy a empezar, pues digamos, vamos a hacer otro módulo. Entonces le damos a insertar módulo y en insertar módulo entonces voy a colocar sub, llenar tabla, for. Y acá entonces voy a aprovechar, digamos, lo que tenía en el módulo 1. Copio estas líneas de código que son la definición de las variables. Vamos a trabajar con las mismas variables. Entonces acá. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces borremos esta información. Y vamos a escribir el código. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces la idea es definir unas variables adicionales. Entonces vamos a colocar una variable que se llame i, que es la variable que vamos a usar para la estructura for, y voy a utilizar una variable fila que la voy a utilizar también para el for, y esas dos las estoy definiendo como enteras, son números enteros. Entonces empecemos. Voy a definir fila que empiece en 2. Como nos damos cuenta, la fila 1 es los encabezados. Toda la información que vamos a colocar empezaría desde la fila 2 hacia abajo. Entonces fila igual a 2. Nuestro variable de incremento, donde vamos a empezar la estructura de repetición, la voy a colocar en 1. Bueno, que pues sobra, pero bueno, ahí lo coloco for, porque aquí la vuelvo y la defino. Entonces coloco for. Entonces voy a quitar esto. Vamos a quitar esta que sobra, porque aquí la voy a volver a definir. Entonces coloco for igual a 1. Entonces ahí, aquí la definí, aquí la declaré, perdón, y aquí la estoy inicializando. Entonces acá digo
hagamos unos 3 usuarios. Entonces para i igual a 1 hasta, entonces coloquémosle de 3. Vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a colocar estudiante igual a input box, y en el input box entonces vamos a decirle otra vez ingrese el nombre del estudiante. Entonces acá le dejo un espacio y voy a hacer una concatenación, entonces con el ampersand, y le voy a colocar la variable i. Entonces aquí, ¿con qué fin? Con que, digamos, esto, la variable for es algo que va haciendo ciclos, bucles, ¿cierto? Entonces el primer bucle sería estudiante 1, cuando vuelva a ser el segundo bucle es el estudiante 2, cuando haga el tercer bucle entonces es el estudiante 3, y esto lo va a hacer con esta variable i, porque esta variable i va a ir cambiando. Y acá entonces va el nombre de la ventana, entonces nombre estudiante. Acá abajo voy a colocar donde va a poner la información, entonces aquí la va a poner en fila, coma 1. ¿Qué quiere decir fila, coma 1? Quiere decir fila vale 2, entonces va a ser 2, 1. Entonces en la celda 2, 1 coloque la variable estudiante. Y luego coloque fila igual a fila más 1. ¿Por qué? Lo que sucede es que como vamos a poner 3 estudiantes, entonces si yo dejo fila sin cambiar, entonces lo que va a pasar es que cada bucle va a sobreescribir la información. Entonces recordemos que esto es un bucle, esto se va incrementando. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, cuando termino un usuario, incremento la variable fila. Con eso cuando haga el siguiente bucle, entonces fila ya no vale 2 sino vale 3. Entonces va a ser, lo va a poner en la 3.1. Y luego cuando haga el siguiente bucle la va a poner en la 4.1. Y acá entonces ya termino, le puedo colocar next y ya lo podríamos ensayar. Veamos a ver. Entonces ingrese el nombre del estudiante 1, entonces Jorge, Hugo, Camilo, y listo, metió 3 estudiantes. Y esto lo podría hacer para el número de estudiantes que yo quisiera. Entonces aquí por ejemplo puedo sobreescribir esos nombres, entonces Jairo, Karen, Lady, Diana, Rocío, Aura, Nelson, Gerardo, Hugo, Bultarico, y metió 10 estudiantes. Entonces miren que lo hizo de una manera bastante sencilla. Entonces dejémoslo cortico, dejémoslo solamente para 3, y a continuación vamos a hacer que meta esta información acá. Entonces eso como lo vamos a trabajar. Cuando ya esté en la primera fila, vamos a hacer que llene la otra información. Entonces para eso vamos a definir una variable, y esa variable la voy a llamar dimj, y va a ser un entero también, un integer as integer. Paso dimj as integer. Listo. Y acá voy a colocar una estructura for dentro de otra estructura for. Entonces aquí este for lo que va a hacer es for, esta va a ser con otra variable, con j1, y este se va a mover no por no hacia abajo sino hacia los lados. O sea, este se moviera por filas, ahora el movimiento lo voy a hacer es por columnas. Entonces este movimiento por columna lo voy a hacer desde j1 hasta, entonces digámoslo,
Bueno, aquí toca mirar cuántos hay. Entonces aquí serían 1, 2 y 3. Entonces aquí coloco 3, sí, hasta 3. Entonces, importante, digamos, si yo tuviera aquí más información, si tuviera 5 columnas, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí colocaría de 1 a 5. Pero como tengo 3, pues dejo 3. Y aquí voy a colocar la siguiente información. Voy a usar una estructura que se llama un select case. Un select case es como, hagan de cuenta, como una estructura que se utiliza en vez de un if anidado, cuando vimos la clase if anidado. Entonces esta me facilita las cosas. Básicamente es como un menú, hagan de cuenta un menú. Entonces coloco aquí el caso 1. Entonces cuando aquí me faltó case j, entonces aquí evalúa cuánto vale j. Entonces cuando j valga 1 va a ser lo siguiente. Entonces va a ser lo siguiente línea de código. Va a colocar carrera igual a input box, y en el input box entonces voy a decir ingrese la carrera, y también puede ser algo similar, ingrese la carrera, ingrese el nombre del estudiante 1, entonces ingrese la carrera del estudiante, y acá dejo un espacio y puedo colocar aquí un ampersand. Entonces ampersand es para hacer una concatenación y coloco ahí el valor de y coloco el nombre del estudiante, entonces ahí quedaría redundante. Pues aprovechando que tengo aquí el nombre del estudiante, entonces aquí dejo así, ingrese la carrera del, y aquí va a poner el nombre del estudiante que el usuario le vaya a meter, y acá le vamos a poner carrera, el nombre de la ventana, ¿no? Y esa información aquí, ¿qué pasó? Es una coma, y aquí voy a colocar cells, voy a poner que lo almacene en la fila -1, 2. Entonces ya les explico el por qué. Entonces fila 2.1 carrera, entonces el valor ahí lo va a almacenar ahí. Entonces voy a copiar esto porque voy a meter otra información. ¿Qué pasó? Entonces acá voy a colocar caso 2, y acá voy a colocar fila -1, entonces ahí coloco columna 3, y aquí voy a colocar acumulado, entonces aquí ingresé el acumulado del estudiante, y acá sería acumulado, y aquí el valor de acumulado se lo asignamos a esa celda, y aquí voy a copiar el caso 3, y en el caso 3 es final, lo voy a llamar final, acá también final, input box, ingrese la nota final, del estudiante, que eso lo coloqué ahí, y acá la ventana nota final. Cuando termine ya esta estructura voy a colocar solamente tres casos, entonces coloco en select y finalizo aquí este for con next j, y ya tengo mi next y del otro for. Entonces aquí cierro este for con este y este con este. Entonces les voy a explicar qué es lo que está sucediendo.
Entonces veamos cómo funciona la estructura for, esta estructura for aniada. Nosotros tenemos una variable llamada fila, fila vale 2, empieza valiendo 2. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a meter los datos en la fila 2. Entonces el primer dato va a quedar en la 2.1, ¿cierto? En el código anterior, en el principio del código, veíamos que metíamos los datos, por ejemplo, 2, 1, 3, 1, 4, 1 y así, dependiendo del número que yo le meta a la estructura for. Entonces, digamos, si yo quiero meter el nombre de 100 estudiantes, ya no colocaría 3, sino 100. Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces, ya sabemos que fila vale 2 y vale 1. Entonces, y va de 1 hasta 3 en este ejemplo. Aquí lo que va a hacer es que primero aparece un input box pidiendo el nombre del estudiante. Y miren que aquí yo utilizo la variable de una vez. Y vale 1. Entonces ingrese el nombre del estudiante y con esta concatenación me va a aparecer el nombre del estudiante 1. Entonces aquí lo almacena, el nombre del estudiante se almacena en la celda 2.1, que es esta. 2 fila 2, columna 1. Entonces esa parte ya la vimos en funcionamiento. Luego fila se le incrementa en 1, entonces 2 más 1, 3. Y lo que sucede es que ahora fila vale 3. Ahora nos metemos en un for interno. Entonces en este for interno, ¿qué sucede? Tenemos una variable que se llama j y esta j va de 1 hasta 3. ¿Por qué de 1 hasta 3? J, la i se mueve en filas y j vamos a mirar que se va a mover en columnas. ¿Y por qué 3? Porque pues, ya tenemos este dato, entonces él se va a mover acá, acá y acá. Entonces va a ser 3 movimientos. Si yo tuviera 5 columnas, se movería 5 veces. Y tendría esa estructura que se llama select case, que se hagan de cuenta como un menú. Entonces aquí yo tengo 3 opciones: carrera, acumulado y final. Si tuviera 5 columnas, entonces ahí colocaría carrera, acumulado 1, final, habilitación, no sé, supletorio, dependiendo de la información que vaya a meter. Digamos, acá tengo entonces los valores j igual a 1 y va hasta 3. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces yo ya tengo que fila vale 2 más 1, o sea 3, ¿cierto? Y vale 1, entonces llevo esos valores y en 1, y fila vale 3. Cuando llego acá, entonces tengo otro valor que es j valiendo 1. Entonces lo primero que vamos a mirar es j, el valor de j. Entonces este select case se hagan de cuenta como un if. Entonces él evalúa cuál es el valor de j y lo envía a uno de estos casos, dependiendo del valor de j. Si j vale 1, lo envía al case 1. Si j vale 2, lo envía al case 2. Si j vale 3, lo envía al case 3. En este caso, recuerden que la estructura for es una estructura que da bucles, da ciclos. Entonces en este primer ciclo j vale 1. Entonces cuando j vale 1, lo envía al case 1. Y en el case 1 toma el dato de la carrera del estudiante, lo almacena en carrera y la variable carrera se la asigna a esta celda. Entonces aquí miren esta celda cómo funciona. Entonces fila, ya sabemos que vale 2 más 1, 3. Entonces 3 menos 1, 2. 2, 2. Entonces ¿por qué así? Porque nosotros estamos con el primer estudiante. Entonces si coloco, si no le coloco fila menos 1, va a quedar el nombre del estudiante acá y el nombre de la carrera acá, lo cual no tendría sentido y perdería información, se cruzaría la información, eso no me sirve. Entonces corregimos eso solamente aquí en esta celda, restándole 1. De resto la variable fila sigue valiendo 3. Aquí lo que hacemos es que 3 menos 1, 2. Entonces el valor de carrera queda almacenado en la fila 2, porque esto es 3 menos 1, o sea 2, 2, 2. Entonces eso va a quedar en la fila 2, columna 2. Luego, entonces de que se ejecuta el case, llega a este endSelect y del endSelect se encuentra con esta instrucción que dice nextj. Este nextj me lo envía otra vez aquí al comienzo de este for, del for interno. Entonces j ya no vale 1 sino 2. Entonces aquí cuando lo evalúe el select case
vale 2 y le envía el case 2. En el case 2 entonces pide el dato del acumulado y el acumulado lo guarda en fila -1, 3. Entonces fila pues no ha cambiado porque sigue con el mismo valor. Fila sería 3 menos 1, 2. Entonces la celda 2, 3 queda el valor de acumulado 2, 3. 2, 2, 3 acumulado, correcto. Luego se termina de ejecutar el case, termina el endSelect y el nextJ vuelve y me envía acá. Entonces aquí ya J vale 3. Entonces cuando J vale 3, entonces acá el select case lo envía al caso 3. En el caso 3 toma el valor de la nota final y 3 menos 1, recordemos que fila vale 3, 3 menos 1 es 2 y guarda el valor de final en la celda 2, 4. Entonces celda 2, 4, ¿cuál es? Fila 2, columna 4. Y después de que guarda esa información ahí, el endSelect pues sale de ahí, el nextJ me lo envía por acá arriba. ¿Y qué pasa? Que ya el J valdría 4, entonces como hasta 3, pues ahí me saca este ciclo y me envía a este nextI, y este nextI me envía al for de aquí arriba, el for que está por fuera, y ahí i vale 2. Entonces aquí entonces va a decir ingresa el nombre del estudiante 2. Entonces aquí guarda el valor de estudiante, lo guarda en la fila. Entonces fila vale 3, ¿cierto? Entonces lo guarda en la 3.1. Entonces ya esa información quedaría aquí en la 3.1. Y ahora fila va a ser 3 más 1, 4. Y ya cuando entre aquí al for interno, entonces aquí lo que va a hacer es que 4 menos 1, 3. Y empieza a guardar la información en la 3.2, en la 3.3 y en la 3.4. Entonces veámoslo en funcionamiento. Entonces voy a ir aquí a macros. Le voy a decir llenar tabla for. Ya tenemos nuestra macro, entonces aquí vamos a hacer pruebas. Vamos a colocar el primer nombre, Luisa Ramírez, estudia telecomunicaciones. Tenía un acumulado de 4.6 y sacó 3.4 en el final. Tenemos al estudiante 2, digamos que se llama Pedro López, estudia eléctrica. Tiene un acumulado de 3.9 y sacó 4.1 en el final. Tenemos ahora a Luis Moreno, y Luis Moreno estudia mecánica y tenía 2.3 en el acumulado y sacó 2.9 en el final. Entonces ahí vemos cómo funciona nuestro código. Como ustedes se dan cuenta, es un código que es bastante eficiente, es muy fácil de hacer. Y pues ustedes lo único que tienen que hacer es asignar aquí, colocar un botón, y ese botón entonces le asignan la macro. Entonces ahí queda asignada la macro, cambiar el nombre y este sería ingresar datos. Listo. Y con ese pues llamarían a la macro y la ejecutarían.